de las preguntas más recurrentes que me hacen cuando me quieren saber de mi trayectoria es cuáles han sido las posiciones o los retos más importantes que he tenido. Yo encuentro 3 posiciones que tuve, o 4, que marcaron mi vida. La primera fue mi primera posición en una multinacional, que fue como mensajero en Gillette. Yo entré, pues, el puesto más bajo administrativamente hablando, y desde ahí vi lo que podía llegar a ser, y yo quise llegar a ser un ejecutivo de una empresa, y la gente me criticaba. Yo no hablaba inglés, no había terminado la universidad, y me decían que estaba loco y que eso no podía. Y eso me motivaba más porque pues yo siempre he sido una persona que le gustan los retos, y yo solamente preguntaba cómo sí puedo y qué necesito. Nunca pregunté cómo no, sino cómo sí se puede, qué necesito, y me atreví a ir con el director de recursos humanos en ese momento, decirle qué necesito para poder tener un entrenamiento internacional, que sabía que era la plataforma para poder seguir creciendo. Después, 6 años después, otra posición que llegó a mí en un momento importante, a los 26, casi 27 años, fue una gerencia de recursos humanos en nuestro corporativo de Oral-B en California. Un joven de 26, 27 años, expatriado, con un grupo que le reportaba a él de americanos mayores que yo, en donde yo al principio sentí un poco de miedo porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar a esta gente que tiene más experiencia que yo? Pero por otro lado pensaba, si la gente que me conoce apostó en mí es porque sabe que puedo. Entonces, otra vez, en vez de enfocarme en los miedos y en los cómo no, yo dije, ¿cómo sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que yo puedo contribuir? Y me enfoqué en lo que yo sí podía hacer en vez de lo que no podía hacer. Siempre hay algo que haces bien y algo que no haces tan bien. Me enfoqué en lo que hacía bien, quise agregar valor desde ahí, y aunque al principio encontré resistencia de la gente que trabajaba conmigo, al final acabaron entendiendo que yo quería ayudarlos y que yo quería que las cosas se dieran para toda el área y no solo para mí. Ese fue el segundo puesto que marcó mi carrera ya en el ámbito gerencial. Y el último puesto al que me refería, que realmente son 2 en 1, fue ya con General Electric, cuando tuve la vicepresidencia de Recursos Humanos para América Latina, 13 años después, o tal vez no, como 12 años después, en donde también me enfrenté en otro país, en Brasil, el más joven tal vez del equipo, y nuevamente enfrentando retos, y otra vez entre ese temor, pero ahí estaba, me sentía más solo. Sin embargo, nuevamente recurrí a lo mismo, a ver cómo sí se podía, qué podía contribuir, cómo podía contribuir, y enfocarme en las cosas positivas, en las cosas que sabía que podían agregar valor, y lo volví a hacer. Y seguí adelante. Creo que me fue bien porque después me dieron la oportunidad y me promovieron para ser el presidente de la región de Centroamérica y del Caribe, ya manejando un negocio, no una función. Y otra vez, sin saber mucho del área comercial y sin saber mucho de ese puesto, me encuentro con otro reto, pero nuevamente, habiendo muchos motivos para desanimarme y para pensar que no podía, me quise enfocar en lo que yo tenía, en lo que sí podía, y fortalecer esas áreas que sabía que yo podía trabajar. Y nuevamente me enfoqué en esas cosas, logré tener cosas interesantes, y aquí la moraleja sería que soy mexicano y estuve en Estados Unidos y estuve en Brasil y siempre encontré críticas, pero yo siempre quise dejar en alto mi país con lo que sabía, y ver siempre cómo sí se puede, ver cómo sí tienes éxito, ver cómo sí puedes hacer las cosas y no preocuparme por lo que no se puede. Yo creo que a eso le atribuiría el factor de éxito en mi vida, que yo siempre veo el cómo sí se puede, y elimino de mi vocabulario el no se puede.